Hablar. Listo, Juan. Entonces, mira, la gran pregunta es la comparsa como reflejo simbólico de la identidad en el departamento. Bueno, listo. Esa es la gran ¿Ya vas a pregunta. grabar? Ya estoy grabando. Ah, ¿ya estamos grabando? Sí. Entonces, Bueno, si quieres eh, presentarte primero, estaría muy bien. yo soy Juram Ramírez, mamador de gallo y adicionalmente formador de teatro en Cundinamarca y director de W Teatro, que es una de las compañías independientes del departamento con una vitalidad y una permanencia y una eh, ¿cómo se llama eso? Contemporaneidad necesaria y válida en el departamento. Como no vamos a hablar de W, entonces no quiero decir nada más. Ok, gracias. Eh, y con respecto al tema de las comparsas, bueno, entonces digamos que mi papel como comparsero, yo tengo una cercanía con las comparsas porque a mí me gusta el teatro en espacios no convencionales y la comparsa es una experiencia teatral no convencional que me atrajo desde siempre particularmente por cosas que vi y compartí con un grupo de teatro norteamericano llamado Bread and Puppet, que tuvo alguna experiencia en Colombia a través del Teatro Taller de Colombia y pues tuve oportunidad de conocer otras experiencias alrededor de la papaya partida y eh, el teatro tecal. Y bueno, entonces digamos que siempre tuve una cercanía con ellos, pero pues también hay una cosa muy importante ahí y es que siempre estuve cercano a los procesos de teatro con comunidad y a las comunidades y eso da pie a que existan otro tipo de encuentros y otro tipo de experiencias que me han invitado como a acercarme a la calle. Eh, bueno, eso por ese lado como en la historia, ¿no? Eh, lo otro es que yo ya en el departamento, porque no soy de origen del departamento, me dediqué en gran parte a hacer experiencias de comparsa en Cogua, donde tuve ocasión de ser parte de los fundadores de una experiencia comunitaria muy grande que es el Festival del Teatro del Moán, después de teatro, del Festival de Teatro, no, Festival del Moán, que era una experiencia de teatro masivo comunitario, y después se convirtió en el Festival de Cogua, en el Carnaval de Cogua, perdón, y adicionalmente hice algún par de comparsas para municipios como Ubaté en calidad de asesor y después he hecho asesorías y después terminé montando también unas comparsas aquí en Tocancipá que han sido comparsas importantes. Y bueno, esa como manera de presentación. La comparsa es primero, antes que todo, también hay que verla como una experiencia de teatro y de encuentro popular de las comunidades alrededor de la representación y de la, por favor, borra esta parte, De la de la gripa. imaginería de la gente alrededor de los personajes, de la forma en que subliman sus realidades. El carnaval es toda una experiencia de encuentro donde se subvierte un poco el orden de las cosas y en esa misma medida, digamos que el carnaval en nuestra Colombia y particularmente en la sabana, pues tiene un poco de eso, sin serlo abiertamente, pues porque nosotros estamos inmersos en una formación demasiado colonialista y entonces pues lo que nos llega es un poco también aceptar la cultura impuesta, entonces nosotros no tenemos una dinámica de un carnaval tan
tan subversivo como el que plantean los costeños, o como el que plantean los pastusos. Estamos demasiado cerca de la capital. Y eso nos obliga a construir un carnaval un poco más tradicional, eh, porque pues bueno, nosotros estamos cerca de la capital y estar cerca de Santa Fe en su momento pues significó una persecución grande a todas esas manifestaciones de los moanes, de los bufones, de los juglares en las comunidades que todavía persisten en algunos casos en Boyacá. Entonces, nosotros tratamos en su momento de recoger, digo nosotros, hablando con un socio que fue como parte muy importante de ese desarrollo, eh, que fue Iván Alarcón en Cogua, y buscamos como un poco tratar de generar preguntas en torno al espacio de la calle como un espacio donde sucedía un hecho teatral, porque entendíamos que la comparsa era una experiencia de teatro en movimiento a través del espacio. Entonces, no lo entendíamos únicamente como un desfile, entendíamos que era un espacio de transformación de la realidad de la calle. Y como era una experiencia de carácter institucional, pues entonces también había una cosa eh, que era eh, como tratar de transmitir ciertos mensajes ecológicos y ciertos valores al respecto, ¿no? Sí. Eh, entonces, ese concepto de lo que es la comparsa, pues también se fue convirtiendo como en un leitmotiv del desarrollo de nuestras experiencias de comparsa. Eh, ¿Qué más puedo decirte al respecto para no entrar en detalles? Eso también habla de una forma de hacer comparsa diferente en nuestra región, en nuestro departamento, a otras regiones y a otros departamentos. Entonces yo creo que también eso ha dado pie como a la forma en que nosotros somos. Eh, y entonces empieza también a existir una cosa y es que en nuestros municipios existe una institucionalización de la comparsa. Eso tiene valores y dificultades, ¿no? O sea, valores en el sentido de que la legitima, se convierte en una cosa institucional, todo el mundo pasa por allí, pero también limita los temas. Y entonces se vuelve un poco, una comparsa un poco más light. Y entonces yo diría que las del departamento de Cundinamarca son comparsas un poco más light hasta ahora. Creo que ahora que existe una vida independiente del teatro están apareciendo otro tipo de comparsas, pero hay escuelas de comparseros que se han convertido ya en negocio de comparseros, ¿no? Entonces Sí. uno se encuentra con la gente de Festiva en Mosquera o con la gente del teatro tal en Anapoima y son formas de hacer comparsa, incluso con la gente de Villeta de Artellip. Entonces son formas comparceras que, que ahora se han constituido como en otro tipo de negocio. Entonces también se ha logrado una legitimidad, pues que al mismo tiempo lo ponía uno en preguntas, ¿no? O sea, en Bogotá las comparsas no son institucionales y de hecho las pocas que se hacen para el Carnaval de Bogotá, las 20 seleccionadas siempre son comparsas que entran como entraban, porque ya no, entraban a ser un poco más revoltosas y a ser mucho más contradictorias, contraculturales, pero ahora no. Ahora, en la medida en que cada vez el Estado y las institucionalidades asumen como el mecenazgo de las comparsas, entonces las comparsas empiezan a perder esa contundencia y ese valor de lo popular. Entonces cada vez se esconde un poco más y encontrar experiencias de comparsa que sean lideradas desde las comunidades con carácter crítico, con carácter burlón de la realidad, pues cada vez está más lejos. Juan, hay una cosa que me está pareciendo interesante que estás hablando y bueno, eso ya entra como en la primera pregunta, que es como el impacto en la comunidad que tiene la comparsa, ¿no? Ya eh, estás hablando un poco como de eso y me gustaría como que, no sé, de pronto con la experiencia que tú tienes de Cogua,
como que nos cuentes cómo fue el Cogua no sé si cuando tú empezaste en Cogua a hacer la comparsa, ya existía o había como un desfile de carrozas o había como un desfile nomás y ya ustedes entraron como a decir como no, lo que queremos hacer es esta experiencia teatral y miren y ver como ese antes y ese después. Ok. Lo que pasa es que la tradición de esta región, y particularmente de los municipios cercanos a Bogotá, era hacer no comparsas, sino desfiles de carrozas. Sí, Y las carrozas estaban muy pegadas. Pero como nosotros estamos en una hibridación permanente de la cultura y un mestizaje constante, entonces empezamos a tener un eco de la Bogotá de las comparsas. Y la Bogotá de las comparsas tiene un eco de grupos que son históricos en ese sentido, que eran los que ya mencioné, y de pronto unas experiencias del acto latino, que eran experiencias de tomar los espacios no convencionales a través de dinámicas de comparsa, pero todas estas dinámicas de comparsa bogotanas, yo creo que están muy imbuidas de cosas como de las experiencias del Predan Poped. El Predan Poped estuvo en Bogotá un tiempo y dejó unos ecos importantes. El Odín estuvo en Bogotá y cuando trajo un espectáculo de zanqueros dejó unos ecos importantes en el taller de Colombia. El taller se volvió como un polo muy fuerte allá a nivel de teatro para espacio abierto. Eh, y eso dio como lugar a que empiezan a aparecer unos nichos en algunos sitios donde las comunidades no tenían como una posibilidad de hacer mucho teatro de sala, entonces empezaron a aparecer experiencias de teatro eh, en espacio abierto ujú, y hay una cosa que llaman como los corredores, como los tránsitos. Entonces, eso de llevar una obra de un lugar a otro o de moverla al solo espacio donde sucede la función, pero la obra no tiene espacio en la calle, entonces lo pone a uno en una vaina que es, hay que hacer un recorrido. Y ese recorrido, digamos, desde el universo muy teatral, es lo que habrá de ser la célula origen de la comparsa, porque entonces empiezan a aparecer experiencias de hacer recorridos de los personajes que salen, van, dan la vuelta y llegan a un lugar específico. Y ese recorrido, esa calle, se convierte en una comparsa. Y así como hay experiencias de comparsas festivas, pues también había experiencias de comparsa no festivas. En el caso de Cogua particularmente, yo creo que en gran medida las del departamento, pues ya lo decía, están patrocinadas y son aquí los artistas de la calle del departamento, los del teatro, pues les toca rebuscársela. Y entonces no pueden estar como ¿cómo decirlo? No pueden estar como tan subversivos. sí. Eso le ha costado a este departamento hacerse un poco más contradictor a los hacedores de teatro. Y eso ha dado como origen a que también haya una aparición de comparsas mucho más cercanas a las comunidades, porque no fueron como tal, no nos distanciamos tanto de ellas. De hecho, yo creo que los artistas de teatro independiente a veces en nuestras elucubraciones maravillosas y transformadoras de las estéticas nos alejamos mucho de las comunidades, las comparsas no tienen esa pretensión. Y Sí. cuando la han tenido, han generado una cosa que es como una ruptura con el público. Mientras que cuando logran concertar con el público, logran realmente generar unas conversaciones mucho más vivas y los públicos tienen audiencias más especiales con esa comparsa. Y de pronto otra cosa que se nos olvida y mencionar, que son dos eventos importantísimos a nivel nacional y que también estimulan una política hacia las comparsas, son el Festival Iberoamericano de Teatro, que desde el 87, en el momento en que se constituyó, pues fue una luz sobre las acciones de las comparsas. Y el otro, pues fue el Carnaval de Bogotá, que se instituyó ya en el presente siglo, pero como carnaval, no como una no como una experiencia únicamente de fiesta, sino que Bogotá en esa articulación de una cultura metropolitana
y de convertir el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá, se constituyó en lo que hoy es la Secretaría de Artes. Entonces, ellos ya también constituyeron otro tipo de pretensiones y el carnaval de una cosa que fue avalar comparsas en el distrito y hacer estímulos para esas comparsas por localidad. Es decir, lo que pasa en Bogotá empieza un poco como a tener ecos en las comunidades que están fuera y la comparsa nos permite ese encuentro con el espectador a campo traviesa, a campo Sí. abierta. El espectador, yo creo que en Cundinamarca espera que la comparsa sea una comparsa festiva, le cuestan las comparsas que no lo son, que también las hay y que también las ha habido. Y el espectador también a través de la comparsa, pues participa de la misma, porque la comparsa no es solo el comparsero como tal, sino es la experiencia viva de una fiesta que pasa frente a mí y a la cual yo me puedo sumar en ciertos momentos. Y de hecho en Cogua lo que se dio ya fue una cosa y es que no solo a la cual yo me puedo vincular en ciertos momentos, sino yo puedo ser parte y parte directa de la comparsa. Y entonces lo que se da en Cogua es toda una política de constitución de experiencias y de formación de comparsas en diferentes comunidades con un objetivo que era llegar a la semana del Festival del Rodamonte y hacer parte del Carnaval del Moán. Entonces, una comparsa que arrancaba en mayo allá en una comunidad, en una vereda por allá lejos, estaba presentándose hasta agosto. Pero eso significa que toda la gente se estaba cualificando y se estaba preparando gente muy humilde y campesinos de todos los sectores para hacer una comparsa. Y tenían una asesoría de parte nuestra, entonces había un asesor plástico, había un asesor musical, había un asesor teatral y dramatúrgico y teníamos ocasionalmente asesores de danza. Imagínate tú. Y qué bueno eso. Eso como que era algo muy grande definitivamente. Eh, Juan, no sé tú si, eh, no sé, es que siento que eso es muy importante, pero no sé si tú de pronto sepas que es como, o sea, cómo cambia la comunidad. Es decir, no sé si cuando ustedes llegaron a decirles como, miren, es que vamos a hacer una comparsa con ustedes, no sé, llegaron a la vereda X por allá en el monte y dijeron, miren, nos mandaron porque íbamos a hacer una comparsa y la gente no sé si Ajá. llegó como la resistencia y ya después no sé si al otro año dijeron como no, ¿y cuándo la comparsa? O una cosa así. Mira, a diferencia de todos los eventos que tienen, Cundinamarca tiene yo creo que tres grandes eventos de comparsas, eh, pero agrupados en ciertas categorías. Entonces hay unos eventos de carácter de intercambio nacional e internacional, particularmente mesitas del colegio, alguna vez otro que organizó la gente del Teatro Tal en la mesa. Y ya. Luego vendrían unos de carácter departamental, que son festivales de teatro como los de Tenjo, como los de Nemocón, que han ido teniendo cada vez más relevancia la participación de las comparsas, como los de Funza, eh, como los de Mosquera, que ocasionalmente hacen festivales que incluyen el tema de programar las comparsas, o el FACA, que tuvo un festival muy interesante de comparsas en algún par de años. Y ahora aparecieron en los últimos años dos megafestivales departamentales que involucran a la comparsa directamente y que tienen una tradición con la comparsa, con lo que se llamarían los juegos coreográficos y lo que es la comparsa desde la danza, que es el que se realiza aquí en Tocancipá, que es el Festival de la Colombianidad, y el que realiza Girardot, que es la Batalla de Carnavales. Esos son los que agrupan los departamentales. Y después tenemos unos que hacen trabajo en las comunidades mismas y que curiosamente Tocancipá tuvo en algún momento eso, porque los mismos colegios eran los que hacían el festival, más de carrozas, pero vuelvo y digo, las carrozas entraban en una transición hacia la comparsa.
Y el que me parece más interesante de todos, no lo digo sin pena, es el de Cogua, porque Cogua logra en su momento eh, concertar comunidad, hacedores, e históricamente logran un encuentro. Entonces, la historia dice en Cogua, la Semana Cultural se llama el Festival del Rodamonte, se organiza en agosto. Ellos iniciaron la semana del Festival del Rodamonte a principios del siglo XXI, porque resultó que en lo que eran las verbenas populares hubo unos asesinatos. Hubo una gente que murió y un grupo de pensadores y de gente de vanguardia cultural, que afortunadamente hoy está cercana al tema de la cultura en Cogua, eh, dijo, miércoles no podemos seguir permitiendo que estas verbenas y estas fiestas populares, esto que estoy contando en Cogua era muy generalizado en el departamento, yo creo que en el país se sigan convirtiendo en esta degradación. Entonces propusieron como generar unas experiencias de conciencia cultural a través de semanas culturales. Oh. Esa fue una primera experiencia ahí. Y esa primera experiencia dio lugar a que mucha gente empezara a ver otro tipo de semana cultural, donde había una programación, entonces había el Festival de la Juventud, el Festival de los Abuelos, el Festival, todo eso pasaba en esa semana de la fiesta. Pero digamos que también dice la historia que llegado un momento algunos pensaron, de estos líderes culturales, dijeron, oigan, pero tenemos un problema, o sea, tenemos una cantidad de gente que mira y mira, pero no tenemos una gente que hace y hace. Es decir, tenemos artistas que vienen, se llevan la plata, y dónde están la gente nuestra, el campesinado, la gente de la ruralidad y de la ciudad, haciendo, haciendo este encuentro. ¿Dónde está sucediendo eso? No, pues no estaba pasando. Entonces, como no estaba pasando, entonces aparece la coyuntura de una comparsa. Yo propongo en algún momento, antes de que existiera el carnaval, una comparsa, que es la comparsa de los acuanautas, que realizo con jóvenes que están haciendo un servicio social comunitario, Ok. un servicio social cultural a través de salud. Alguien lo ve y recupera una historia o un proyecto que tenían, que incluye al alcalde que va a entrar, que era, oiga, ¿y por qué no hacemos un festival de comparsas donde los campesinos y los urbanos se encuentren y se preparen para ello? Entonces, como que esa idea loca, me llaman a mí y empezamos a caminarla. Es una idea loca, es una idea que además necesita plata, es una idea que además necesita formadores transformados, gente que esté dispuesta. Eh, y es un tiro al aire, porque también puede ser que, ¿y qué tal que la comunidad toda le diga, oiga, muy chévere, bacana su moto, pero no me interesa? Y sucedió todo lo contrario. La gente estaba necesitando un espacio de hacer juntas, de Oh. encontrarse y de permitirse. Entonces, nosotros desde mayo que hacíamos esta experiencia hasta agosto, lo que hacíamos era que la comparsa era un pretexto para construir comunidad. Entonces, se organizaban verbenas, las señoras de los diferentes sectores se encontraban en una vereda, invitaban a los niños, invitaban a los abuelos, y todo el mundo empezaba a hacer un trabajo plástico para esa comparsa. Y al mismo tiempo que estaban esos niños, entonces eso de pronto iba el lunes el formador de plásticas, pero el viernes siguiente le tocaba el de teatro, y uno iba allá y hacíamos unos juegos coreográficos y soltábamos unos personajes. Es decir, empezó a aparecer una cosa diferente. Y al mismo tiempo, entonces, todo el mundo estaba como a la expectativa de lo que iba a suceder. Porque la comparsa se volvió, esas comparsas se premiaban, entonces se volvió también un juego de quién tenía la comparsa más clara sobre eso. Se volvió una vaina muy bonita. ¿Aló? ¿Aló? ¿Eso va? Sí, eso va. ¿Eso fue como en qué año, Juan? ¿Como en el 2017, 16? ¿Como en el No, 2015? es que como eso,
eso de lo que estamos hablando realmente, ese juego de comparsas arrancó como desde el 2006, creo yo. ¿En serio? Claro, y nosotros hicimos unas primeras comparsas que fueron los cuatro elementos, desde los griegos. Después hicimos comparsas sobre otros temas. Cada año se imponía un tema y ese tema se convertía en un leitmotiv para tratar de indagar sobre eh, cómo iba a ser la cosa ese año, ¿no? O sea, cómo íbamos a darle un tono particular y singular a cada comparsa. Cómo institucionalmente hacíamos una comparsa que al mismo tiempo, eso tenía una forma así, Pachi. Nosotros nos íbamos a los colegios y hacíamos una invitación a los jóvenes para que hicieran el servicio social a través de una experiencia cultural. Y entonces en los colegios hacíamos unas células de comparceros y esos tenían un periodo de trabajar en los colegios. Esto era un trabajo muy lindo, mano, porque es que tenía mucho, mucho tejido. Entonces después, y mucha inversión. Después, 2 meses después, empezaba y hacíamos como una cualificación de estos jóvenes. Estos jóvenes después se seleccionaban y se convertían en la columna vertebral de la futura comparsa que íbamos a tener en agosto. Esa comparsa yo empezaba a diseñarla como desde mayo. Y estos jóvenes entonces empezaban a recibir talleres en la Casa de la Cultura. Y por lo tanto existía una ruta que visitaba todos los colegios, recogía a todos los jóvenes que se encontraban para hacer la comparsa central del año. ¿Y qué pasa? Que esos jóvenes venían de veredas muy diferentes, se miraban entre sí así con cara de usted quién es, y terminaban encontrando un sentido de ser coguanos. Uf, claro, y los temas me imagino que también eran sobre Cogua, ¿no? O sea, sobre las problemáticas o sobre la identidad coguana en sí, ¿no? Pues es que lo que pasa es que todo el tiempo eh, todo el tiempo pasaba una cosa y es que empezaban entonces a darse cuenta de que, oiga, tampoco nosotros eh, preocupados de nuestra vereda, de nuestro pedacito de mundo. Y resulta que al otro lado estaba una vereda que también era coguana. Entonces terminaban encontrándose estos jóvenes que te digo. Pero luego empezaban a trabajar en una comparsa que era una comparsa muy estructurada, tenía mucho trabajo teatral porque yo hacía comparsas a partir de conceptos de partituras de acción, una vaina re loca porque trabajaba sobre líneas musicales a lo largo de la calle y todas las líneas musicales jalaban diferentes cosas en la comparsa. Y estas comparsas, después de esto, se presentaban en ese agosto. Todo el mundo esperaba, bueno, estos jóvenes además eran los líderes de comparsas en sus veredas, ¿no? Entonces ellos no solo se formaban para representar al municipio, sino que a su vez eh, lideraban procesos en sus veredas. Y eh, después de todo esto, entonces verían todas las invitaciones a los diferentes eventos, eh, a los diferentes eventos a donde íbamos y ya los jóvenes ya no eran de vereda, eran jóvenes cubanos. Wow. Y iban y hacían y se ganaban muchos premios y la gente los felicitaba mucho. Y la comparsa, el Festival de Comparsas lograba una cosa adicional y era que movilizaba un promedio de 3.000 personas en calidad de espectadores para ver aproximadamente otras 500 en calidad de comparsero de un Wow. pueblo de 20.000 habitantes. Entonces era una vaina tenaz, se Claro. transmitía, todo el mundo se programaba y tan es así que hoy día, el año pasado se hizo, este año, perdón, el año de la pandemia se hizo festival de comparsas en, ¿en qué? En virtual
con las categorías que más o menos había dejado, que eran como categorías como familiar, categorías como el vestido más significativo, y yo me encontré cosas como estas en esta última. Me encontré, uno, la gente sigue contando historias de la ruralidad a nivel de comparsa. Y hacen dos tiempos. Entran los comparseros en comparsa y se instalan y presentan un ejercicio teatral y Buah. se van. Eso lo O hacía sea, una familia. Entonces se cumplía como uno de los preceptos que teníamos. Vi que nosotros cuando estábamos con Iván se diseñaron unos personajes como la señora Cogua, como los moanes los moanes de las cuatro caras. Eso tenían una cantidad de nombres, yo ahorita no me acuerdo, los Lavator, una cantidad de personajes. Oiga, y qué cosa tan asombrosa, Pacheco. Lo que sembramos como personajes, entonces teníamos niños y niñas haciendo cosas de 8 y 10 añitos, montando no zancos, sino tarritos con los vestidos de los personajes que nosotros habíamos diseñado para hacer, buah. como la señora Cogua. Entonces esos niños llevaban sus vestidos de señora Cogua, llevaban las niñas. Y esa es una exaltación a la mujer campesina, grandotota la exaltación. Para los muchachos, durante la época en que yo estaba allá, las niñas tenían orgullo de ser la señora Cogua, de hacer el Moán. Eh, y, ¿Y qué? ¿Me sigues oyendo? Sí. Sí, claro. Y ver, por ejemplo, un colegio que es el cooperativo, se montó una vez una vaina como con 20 señoras Cogua, pero todas chiquiticas. Y que la señora Cogua que nosotros teníamos en su momento era una señora Cogua de 1,50 m en sanos. Pero las niñas vieron a la señora Cogua y en los colegios y en ciertas entidades se encargaron de mantener ese personaje vivo. Dígame cómo es eso. Entonces, es Claro. un intento muy real desde las comunidades. Eh, hay personajes que se mantienen, que permanecen, los moanes en todas las versiones permanecen y no deja de aparecer la persona que llega y saca su moan porque el personaje del moan se convirtió en un personaje simbólico del defensor de los ritmos de la tierra y de los ritmos de la... Eh, y bueno, entonces en esa medida uno sabe que está haciendo otro tipo de siembra en lo cultural. Y hoy día que está esa zona como tan amenazada por el tema de la minería, eh, vuelven a aparecer estos personajes y estos personajes adquieren unos valores interesantísimos, ¿ves? Sí. Entonces, siento que esta experiencia de este carnaval de Cogua es una experiencia que valdría muy bien la pena revisar a muchos otros procesos departamentales de teatro, pero cada uno lo vive. Hay otros, hay un festival que me faltó que es muy importante, que es el de Cibaté, el de la diosa Cie, que es el primer festival de comparsas realmente y que se sostiene como festival de comparsas. Eh, y que es una cosa que gesta un tipo como Federico Ardila, eh, que ese también es otra cosa importante, Pacheco, que es como ciertos liderazgos y ciertos caudillismos, si vale la pena la palabra, permiten que se aparezcan y se consoliden esos festivales. Entonces, a pesar de todo, el de Facatativá ya no se hace, Funce y Mosquera ocasionalmente los hacen, Tenjo lo ha venido haciendo en el último tiempo, Nemocón lo ha venido haciendo en el último tiempo, pero todavía no se convierten en reales experiencias así grandotas. De pronto la que más ha crecido es la de, no, mentiras, Nemocón y Tenjo han crecido mucho. Ha crecido mucho este que se hace en Tocancipá. Vamos a ver cómo será el próximo año. Creció muchísimo el del Batalla de Carnavales en Girardot. Yo no sé cómo vaya a ser de aquí para allá. Mm, y, eh, y hay que revisar como esa pregunta de cómo esos festivales a veces o esos encuentros de comparsas se constituyen en experiencias demasiado para el público, es decir, mucho espectáculo por ver, pero a veces se olvida que la comparsa y hacer y participar de ella es tejer con todos.
Y que siembra, ¿no? Que esa es la otra. Y que siembra, claro, porque genera memoria, ¿no? Genera memoria. Entonces ya también en una época la comparsa nuestra en Cogua se constituía en una cosa que era invitada impajaritable a ciertos eventos y todo el mundo siempre ya nos veía llegar en calidad de favoritos a todo lo que se hiciera. Claro. Cuando yo salgo de Cogua, me piden que deje una persona que asuma el trabajo de comparsa. Y bueno, en principio llaman a una persona X que me parece que no comprendió cómo funcionaba lo que habíamos logrado allá. Y después me piden, venga, por lo menos deje una persona. Y acordamos trabajar 6 meses yo y dejaba a esta persona que estaba preparando esos 6 meses para que lo asumiera definitivamente. Y, y esta persona es John, John, Méndez. John Méndez. John Méndez. Hoy me encuentro con que John Méndez está trabajando en una experiencia de comparsa independiente con Independiente. Arcón y que están tratando de empezar a pegar ese posicionamiento de la comparsa como una experiencia económica, ¿no? Sí, claro. Y de independencia, lo cual me parece muy interesante. Lo mismo que está haciendo Alejandro en Mosquera. Con Es el Cormo decir, Festival. estamos en otro momento, en otro momento. Eso me parece que es muy interesante, Juan. De hecho, eso que hablas de la siembra realmente es como lo que más rescata y porque finalmente eso es lo que genera la identidad en la comunidad, ¿no? Yo recuerdo mucho, pues yo la comparsa de Cogua no he visto muchas. Yo vi la penúltima y la última, que era la de el Rodamonte, creo que eran los animales, la fauna y la flora de Cogua. Entonces estaba el armadillo, había un conejo, había otro roedor y había un montón de pájaros. No recuerdo cuáles eran muy bien, pero sí me parecía muy interesante cómo lograba la comparsa decir como, mire, esto es Cogua a nivel eh, de fauna y flora y estos somos. Entonces siento que eso es como el gran hallazgo que tienen las comparsas, ¿no? Juan, la otra cosa es como que es así, no sé cómo se puede agarrar, que es como la influencia de las externas en las locales. Ya tú hablabas mucho de las experiencias del Bread and Puppet en, en el festival, en las comparsas del distrito de Bogotá. No sé si de pronto haya como alguna otra cosa. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en la colombianidad había muchas comparsas extranjeras, ¿no? No sé si de pronto como que todo esto, esas grandes carrozas tecnológicas y todo ese tipo de cosas, cómo afectan realmente la comparsa de la comunidad o cómo influencian en estas. Mi hermano, lo que pasa es que yo creo que la comparsa tiene una ventaja en relación al teatro y es que no está nada definido. O sea, la Mm. comparsa puede estar reinventándose todo el tiempo. Hay una cosa que son comparsas que tienen carácter fundamentalmente dancístico, que son las de juegos coreográficos. Los, mm, son comparsas que hacen esa énfasis. Espérate un segundito. Eh, entonces, estas comparsas parece que no tiene, ¿cómo se llama eso? Parece que no tiene nada que ver con lo que nosotros desde el teatro queremos como a nivel de la comparsa. Mentira. Estamos hibridando, estamos construyendo. Hay otras que tienen una cosa más teatral. Las comparsas de Bogotá son muy teatrales. Y también, ahorita hay o sea, la comparsa en sí misma no es una sola. Y eso nos da la libertad de que cada año podamos reinventarla. Entonces, uno ve cosas, Pacheco, uno ve constantemente cosas como buscando. Eh, entonces, en este instante yo siento que la comparsa se abre
al encuentro con el otro todo el tiempo. Lo que uno ve son juegos. Uno ve comparsas que sugieren cosas como unas especies de flash mob. Uno ve comparsas donde los personajes son personajes grandes, es tipo Walt Disney, que es lo que tenía, por ejemplo, Leo, Ah, sí. Sí, 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 con los títeres esos grandotes. con los títeres gigantes. Uno ve comparsas donde mezcla todo, que son, por ejemplo, las que yo diseño. Entonces, mete la danza, pero también mete el zanquero, pero también mete los cabezotes. Eh, no hay una sola cosa, porque también la comparsa tiene que responder a lo que la comunidad está buscando, leyendo, tratando. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú dices la influencia, no, es que hoy la influencia, hermano, es una vaina tan relativa. O sea, la influencia es algo que se encuentra hoy. Tú entras al internet y ya estás en la influencia. Sí, claro. Es decir, yo la última comparsa que diseñé el año pasado, que era el Cielo de los Libertadores, tú recuerdas que era una comparsa llena de luces y de vestidos de iluminados alrededor de los Juegos de los Libertadores. Yo investigué mucho alrededor de comparsas en el mundo para llegar allí. ¿Cuál intercambio? Pues hermano, el intercambio estaba aquí, en lo que se ve, no es una única manera, es como la forma en que nosotros aprendimos la comparsa, digamos la generación mía. Y la generación mía la aprendió con los grupos y con las necesidades de hacer trabajos técnicos y de partituras y de la comparsa no se nos convertía únicamente en un desfile. A veces uno siente que las comparsas se están volviendo muy Mm. dancísticas, que están perdiendo la capacidad de generar personajes y de generar historias. Bueno, eso ya uno tendrá que decir hacia dónde enfoca sus comparsas. Eh, la otra es que las comparsas son muy costosas, Pacheco. Hacer una comparsa que valga la pena involucra una plata larga y poner un grupo de teatro a trabajar en una comparsa para ver cómo la mueve, cómo recupera inversión, no es tan fácil. Por eso la asumen un poco más fácilmente las alcaldías. Y, y en esa misma medida, pues digamos que, volviendo al tema de cómo hacemos y cómo se transforman las comparsas, mire hermano, las comparsas se transforman por cosas tan niñas como hay un grupo que también fue muy interesante, que enseñó mucho aquí, que son los comediantes de Barcelona. Ellos hicieron un cierre, yo les vi a ellos, un cierre de un festival iberoamericano, han venido como en 2 ocasiones. Yo creo que esas comparsas, esos ejercicios de teatro al aire libre del iberoamericano también enseñaron muchas otras cosas. Ellos, eh, el Royal Deluxe con la historia de Francia, que también cerró un iberoamericano. Estoy hablando de historia patria. Eh, el desfile de los globos, donde la gente bailaba colgada de los globos en la Plaza de Bolívar. Todo eso, hermano, todo eso marca. Y estamos en un momento en el cual todo se mezcla con todo. Entonces, otra cosa fue como una vaina que hizo Manu Chao y la gente de Mano Negra en su momento que fue el expreso del hielo. O sea, hubo una cantidad de cosas que cada año van dando pistas. Y lo que tú haces como hacedor de comparsas es escuchar, ver, estar atento, que es finalmente la tarea del hacedor de teatro, ¿no? O sea, estar atento a los signos a lo que piensa y siente su gente y su comunidad. Sí. Eh, Qué fuerte. No sé, Juan, si tú de pronto puedes hablarnos un poco como hablar un poco como de estos eventos que habías contado, como el de Tenjo, el de Nemocón, Funza, Mosquera, Facatativá, Girardot, Cibaté, en la medida de la comparsa, o cómo,
O sea, ¿cómo individualmente cada uno? Hermano, cada evento tiene una identidad que cada año se renueva a partir de los intereses del gobernante de turno. Ah, ok. Entonces, a veces tenemos gobernantes que quieren puro show, a veces tenemos gobernantes que quieren más comunidad, pero el evento está por acuerdo con el consejo. Pero, entonces uno tiende a asociar, perdóname, uno tiende a asociar las personas que participan de esos lugares con quienes lo realizan, ¿no? Ujú. Entonces, el carnaval de Cogua era uno con nosotros, ahora es otro con los otros. El carnaval, el festival de Tenjo, depende del operador que esté. El festival de Nemocon depende del director del festival. Como esas curadurías que uno quisiera que existieran en algunos casos un poco más juiciosas, son curadurías que se hacen desde una mirada personal. Entonces, lo que hay cierto claramente es, cada año se realiza el Festival de la Diosa Sí en Cibaté, que está posicionado, que es un festival de comparsas importante. Sin embargo, uno quisiera tener como una mayor cantidad de aparición de público. Ese existe. Eh, el año pasado el año antepasado se recuperó el Festival de Mesitas del Colegio, que tiene un desfile importante, que fue el que realizó Javier, pero este año que tenía que organizarlo nuevamente, eh, Álvaro Mejía, que además es el fundador del mismo, pues hubo pandemia, entonces no Mm, se pudo hacer. Este es un año atípico para el tema de sí, claro. comparsas. Este año las comparsas todas están enfocadas a tratar de venderse en relación a la pandemia y, y mantener como ciertos contenidos en relación a la pandemia, o ahorita que está las comparsas de Alejandro Mosquera, que me hace acordar mucho de la gente de Medellín, que también tiene unas experiencias de comparsa muy así, de comparsas temáticas en relación con eventos y que empiezan a venderle a centros comerciales, alcaldías, a conjuntos. Ese yo creo que empieza a ser el horizonte de las nuevas comparsas. Vamos a ver qué va a pasar en ese sentido con las comparsas ya no institucionales. Es que ahí viene la gran pregunta. Esa es la gran ¿Qué pregunta. va a pasar con el teatro en movimiento cuando ya no es institucional? Cuando nosotros en Navidad no tenemos intención de hacer los Reyes Magos, ni en enero, ni en Navidad de la Natividad, ni en enero los Reyes Magos, no, cuando tenemos cosas todavía que decir. Creo que eso es lo que se ha ido perdiendo en este juego de las comparsas y eso me genera como inquietudes, ¿no? Porque pienso que pierde uno también cierta autonomía e independencia creativa y, bueno, tanto como lo creativa, no como independencia conceptual, porque uno empieza a estar pensando en, bueno, lo que tengo que vender. Entonces, si a mí me dicen qué tiene que vender, pues entonces yo no le voy a andar poniendo el dedo en la llaga al tema de la minería, Claro. ¿no? Termino con los mineros, pero pueden ser hasta un buen público para venderles. Entonces, no puedo decirles que no hagan eso. Es decir, ahí me parece que ese horizonte está construyéndose. Uno ve la gente como la Corpo Festiva y pues tienen batucada, tienen danza, tienen teatralidad. Mm, Dramatúrgicamente me parece que es como la gran pregunta hacia adelante. Y no solo de las comparsas, sino del teatro todo. Claro. Eh, bueno, Juan, creo que no es más, no sé sobre qué más hablar. No, son las 11:17, Pacheco, deje dormir. Perdóneme, pero es que usted también habla más. Usted Mentira. quería que yo le contara con detalle. Sí, claro, no, y está muy bien. Realmente como que me botas mucha información que necesitaba. Eh, no, pues será eso. Cada vez más todos los festivales que medianamente aparecen
piden que vayan las comparsas. Entienden que las comparsas son sacar los actores que van luego a hacer función, a hacer pasones de calle. Yo creo que también está en aras de revisarse que eso no es comparsa. O que eso no es la comparsa que uno quisiera. Uno quisiera comparsas elaboradas, que hicieran comunidad, que hicieran dramaturgia y no sencillamente niños saliendo a ser personajes. Claro, claro. No, Juan, creo que es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, papá, que disfrutes tu transcripción. Gracias.